Hola, hoy hablaremos sobre el tronco de la viuda y muy concretamente con el nombre del vídeo que será Reflexiones sobre el tronco de la viuda. Hace poco, sobre unos 3 meses, Manual de Masonería ya habló sobre el tronco de la viuda, pero mediante algunas cartas, algunos correos electrónicos, volvemos a ello desde otro punto de vista, desde otro prisma, porque creo que siempre esta situación del tronco de la viuda y todo lo que ello comporta es de interés. En realidad, explicar lo que es esencialmente el tronco de la viuda, todo masón lo sabe. Es decir, en un momento determinado de la tenida, y estamos hablando del rito escocés antiguo y aceptado, llega el punto en que se pasa el tronco de la viuda y el saco de proposiciones. A partir de aquí vienen las reflexiones que hoy me gustaría hacer al respecto. En otro vídeo ya hablábamos sobre el concepto de lo que representa el tronco de la viuda. Pero yo quisiera dejar bien claro algunas precisiones que quizás contesten de manera global a las preguntas que he ido recibiendo al respecto. Cuando se concibe el tronco de la viuda, diversas logias, cada una de ellas tienen una tradición, tienen algunas costumbres determinadas que pueden diferir y que en realidad el rito no entra, porque todo es caridad o, en un momento determinado, filantropía. Ya sabemos que el tronco de la viuda en realidad se basa en la fraternidad, en la filantropía y en un momento determinado en la caridad. Pero todo ello bien entendido. Entonces, estas reflexiones que hago a través de muchas visitas que he realizado en otras logias, se tiene el concepto del tronco de la viuda, es decir, del destino del tronco de la viuda, de diferentes maneras. Hay logias que el tronco de la viuda lo asignan, y quizás de una manera siguiendo más atentamente el ritual o el ritual original del rito escocés antiguo y aceptado, para dárselo, es decir, para que controle este tronco de la viuda, es decir, para que tenga la caja de este tronco de la viuda al hermano hospitalario. Esta es la esencia vital. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente este tronco de la viuda, de alguna manera, es para, en un momento que se necesite, poder disponerlo para hacer una obra de filantropía, para ayudar a alguien, a algún hermano, a alguna entidad, etcétera, etcétera. Esta es la base esencial. Pero después, algunas logias creen que a veces la caridad comienza por uno mismo. Me voy a explicar. Hoy en día, si en un momento determinado, teniendo en cuenta que tenemos las transferencias bancarias, tenemos los bizums, tenemos una serie de métodos de pago directos como las tarjetas de crédito, los cheques, si hace falta, y esto ya empieza a estar un poco en desuso, y cualquier circunstancia de estas que son más rápidas, que son más ágiles, puede en un momento determinar la logia que se haga un acto de filantropía, una donación, que se puede ser puntual o puede ser anual, semestral o demás, o por ejemplo al final del curso masónico, para una entidad, para una persona, en fin, para cada tema que considere cada logia. Y entonces este tronco de la viuda, que normalmente tampoco asciende tampoco a mucho, pueda ser determinado o utilizado por el hermano tesorero para los gastos comunes de la logia, es decir, las estrellas, los arreos determinados de cualquier hermano o el tesoro de la logia para cuidarlo, cambiar los utensilios, mejorar las condiciones del templo, etcétera, etcétera. Esto quizás se aparte un poco de lo que era la esencia antes, desde que el rito de alguna manera se conforma. Tendremos que tener en cuenta que si nos retrotraemos un poco, otra reflexión tiene que ser para nosotros que en la masonería operativa, la logia
estaba cerca de los monasterios, de las iglesias, de las catedrales que se estaban construyendo. La logia en masonería operativa no era una logia como la que tenemos ahora, que es especulativa la masonería. En la logia estaban todos los instrumentos que utilizaban los masones operativos, las mesas, los planos, los elementos de rigor que tenían los maestros masones para concebir una puerta, una piedra, un arreglo al templo que se estaba haciendo. Y cuando finalizaban el trabajo, todo lo que se utilizaba para trabajar operativamente en la construcción que se estaba haciendo, se volvía a poner dentro de lo que era la logia, el taller. Entonces solía haber, porque hay documentos que nos lo certifican, que solía haber una especie de caja metálica o de madera con un agujero en el cual se iban depositando monedas para si se tenía que ayudar a algún hermano, alguna causa determinada, por si había un fallecimiento para atender a las viudas o a las personas que quedaban, si había alguna baja, que a veces era lógico porque las condiciones de trabajo no eran las mismas, para atender estos casos. Entonces de aquí, de alguna manera, procede esta idea, digamos, nuclear de lo que es el tronco de la viuda. Se puede también denominar tronco de beneficencia, saco de beneficencia, en fin, depende también del rito. Pero la esencia era esta. Entonces, lo que sí es necesario dejar bien claro es que los masones, desde siempre, pero muy especialmente en los últimos tiempos, y muy concretamente desde que existe lo que es la masonería especulativa, siempre hemos tenido en cuenta que el acto de beneficencia, de filantropía, de ayuda, no tiene que ser dado, facilitado de una manera como si fuera una obra de caridad. No es quizás una crítica, pero podemos ver a veces que en los templos cristianos hay gente necesitada en las puertas que pide caridad y que muy ostentosamente a veces gente que sale del templo dan la caridad. Y después, para casa, y ves a saber lo que ocurre. A veces se cumple aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ostentosidad en dar la caridad parece que ya lo calma todo. Es decir, que después te puedes comportar como un soberano sátrapa y antes has mitigado quizás tu próximo pecado, o tus pecados que tenías, que quizás no has confesado, donde tenías que hacerlo, y dando una ostentosa caridad o una caridad, ya lo solucionamos todo. Y esto no es. Precisamente la filantropía masónica va de otro palo, va de otra manera. En muchos de mis vídeos ya he hablado sobre el caso de que se tiene que hacer el simbolismo bien especificado y bien claro, en el que si una persona tiene un problema de cojera, que no se le dé siempre dinero para el taxi, no, que se le dé quizás una buena muleta o que se le dé una medicación para que esta cojera, si es posible, cese. Y de esta manera no se le produce ya que estoy cojo, yo voy en taxi. No se trata de esto, se trata de filantropía, se trata de ayudar, pero nunca de humillar. Y de que no puedan haber prebendas que después puedan tener unos usos totalmente espurios. Este es el concepto masónico de la filantropía y del tronco de la viuda. Con estas reflexiones, que ahora se apartan del último vídeo en que se habló sobre el tema del tronco de la viuda, quiero expresarme. Existen, además, logias que se lo pueden permitir, que en un momento determinado el venerable maestro pide la ayuda de los hermanos, pero muy en concreto y muy en especial, para una obra de beneficencia, una necesidad de la comunidad, que no tiene por qué ser masónica. Y si los miembros de esta logia se lo pueden permitir, posteriormente, no hace falta que sea en aquel tronco de la viuda, sino posteriormente, en los ágapes
o donde haga falta y en el tiempo que haga falta suministren una cantidad económica que a veces sobrepasan y nos podríamos extrañar porque la cantidad es una cantidad ya, en fin, interesante e importante para cubrir una necesidad. Y esto es una ayuda filantrópica. Lo he dicho siempre en otros vídeos. Cuando últimamente hubo un atentado, últimamente, hace ya un tiempo, en el puente Westminster, delante del Big Ben, cuando llegaron los medios necesarios de ambulancias y de helicópteros para transportar a las víctimas urgentemente atentado, se pudo ver que uno de los helicópteros que había descendido precisamente en el puente estaba donado por la masonería inglesa. Esto es el concepto que tenemos que tener globalmente de lo que tiene que ser el concepto del tronco de la viuda. Tenemos que tener en cuenta que el tronco de la viuda, por ejemplo, también puede tener otro simbolismo, que en otros países se hace y se puede hacer, especialmente en los países anglosajones, como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, en los que hay hospitales, hay residencias para ancianos, hay colegios, hay institutos y hay universidades filantrópicamente costeadas por la masonería. Y allí sencillamente se cumple la función social de la beneficencia bien entendida que evoluciona y se circunscribe en la filantropía masónica. Esto es en esencia el concepto que todos tenemos que tener desde buen principio alrededor de lo que es el tronco de la viuda. Y después, como reflexión final, quizás me dejaría llevar por simplemente una reflexión que quiero compartir con vosotros. Hay hermanos, cada uno de vosotros quizá los podéis tener en mente, que sin poner ostentosamente la mano ofreciendo una dádiva económica en el tronco de la viuda o sin poner nada en el tronco de la viuda, cada día ejercitan la filantropía, ayudando a sus hermanos de manera discreta, haciendo favores, ayudando a gente que lo necesita, que a veces no son precisamente masones, que no son hermanos. Las épocas recientemente y tristemente pasadas del COVID pueden para cada uno de nosotros representar esto. Muchos de nosotros, muchos hermanos que nosotros conocemos, discretamente ayudaron de todas las maneras posibles, a veces incluso arriesgando su propia vida por poder quedar infectados o quedando infectados, simplemente para ayudar a personas, amigos, a hermanos. Pensemos en esto, pensemos en que el tronco de la viuda está siempre dispuesto para que nosotros pongamos un óvulo, y no tiene que ser necesariamente físico. Con la ayuda que podamos prestar a un hermano, a un conocido, a un familiar, o a veces sencillamente a un triste peatón que podamos encontrarnos que nos podamos encontrar por la calle, podemos efectuar este elemento sustancial que es el tronco de la viuda. Creo que la reflexión de hoy cumple con algunas preguntas que se me habían hecho respecto a este vídeo que Manual de Masonería lo transmitió y que está en YouTube, debe hacer unos 3 o 4 meses. Espero que esta reflexión os haya gustado y recordadlo, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.